Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches, Lidia. Buenas noches. ¿Cómo me escuchan? Se ve que bien, ¿no? Sí, doctor, ¿cómo está? Sí, Buenas doctor. noches. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Bien, les daremos un par de segundos a quienes se vienen conectando todavía. Prácticamente es nuestra penúltima clase. Creo que no hemos tenido conmigo programación presencial, ¿no, chicos? Ah, sí, hemos tenido la anterior, pero esta no, ¿no? No, doctor, sí. Bien. Hoy le vamos a dar un pantallazo. Doctor, hoy es nuestra última clase. No, mañana, ¿no? Mañana. Pero es virtual, no es presencial, ¿no? Sí, sí. Hoy vamos a darle un pantallazo, les decía, al tema de interpretación de los contratos. Próximo semestre ustedes van a abordar esta materia y les recomendaba que un contrato debe contar en su redacción, en su contenido, con un lenguaje clarísimo, preciso, sin necesidad de utilizar términos rebuscados, términos finos que podrían llevarnos a la confusión a momento de poder revisar un contrato. La misma doctrina en materia contractual sostiene que un contrato no es mejor que otro porque tiene más cantidad de cláusulas o menos cantidad de cláusulas, sino que la cualidad que se busca en los contratos es que estos sean los más comprensibles posibles. Un contrato bien elaborado tiene que ser interpretado y entendido de la misma manera por quienes puedan leer ese contrato. Si le doy a mi jardinero a que le dé una leída, me tiene que decir en su comprensión lo mismo que cualquier otra persona me tiene que, una vez leído el contrato, tiene que decir. Porque si no hay uniformidad de criterios, una vez revisado el contrato, es una voz de alarma porque ese contrato es confuso, puede ser ambiguo, ¿sí? Y no necesariamente va a garantizar los intereses que nuestros clientes estén buscando. Cuando un contrato llega a estados judiciales, ¿quién es el que va a interpretar ese contrato? ¿El juez? El juez. Imagínense que el hecho de haber asumido un acuerdo, porque el contrato hemos visto que es un acuerdo entre partes, nos ha generado problemas, ¿no? Nos ha generado problemas y hemos tenido que llegar ante una autoridad judicial para que esta autoridad revise el contrato e interprete ese contrato bajo reglas de interpretación que las vamos a ver de manera muy superficial el día de hoy. Y una de esas reglas de interpretación es que el juez tiene que averiguar cuál ha sido la intención común de las partes. ¿Y cómo hace el juez este trabajo? En base a conjugar o combinar tres teorías. La Haciendo subjetivista, la interpretación del contrato, doctor. así es. La subjetivista, la objetivista y, ojo, la teoría de la imprevisión. ¿Ya? Ahora bien, ¿en qué consiste la teoría subjetivista? La teoría subjetivista nos enseña y nos dice que el juez debe buscar la solución. Fíjense, el juez debe buscar la solución basado en las intenciones que hayan tenido las partes a momento de contratar.
esta teoría le está diciendo al juez que para él, como autoridad judicial, pueda encontrar una solución al conflicto suscitado a mérito de este contrato, ¿sí? La búsqueda de la solución tiene que tener como base en que el juez vea cuáles han sido las intenciones que hayan tenido las partes a momento de suscribir ese contrato. ¿Ya? Ahora, la teoría objetivista. Esta teoría le dice al juez, debes evaluar los datos objetivos. La otra, la intención de las partes. Esta le dice datos objetivos que emanan del acuerdo de las partes para precisar cuál ha sido la intención común. ¿Y a qué se llama la intención común? A que ambas partes han tenido que asumir un acuerdo para una misma cosa, un mismo objeto. Así. ¿Se dan cuenta? En términos claros le dice buscar el objetivo. Y buscando el objetivo en base a los datos objetivos, tienes que encontrar, tienes que precisar, tienes que aclarar cuál ha sido la intención común. No de uno, sino de ambas partes. Y aparece la teoría de la imprevisión. Y la teoría de la imprevisión, muy manejada en materia de obligaciones y en materia de contratos también, dice que esta teoría se aplica cuando cambios radicales en las condiciones económicas generales hacen en exceso gravosa la obligación, por lo que debe ajustarse las condiciones del contrato a lo que las partes tuvieron en mente originalmente. La imprevisión, en relación a la teoría que maneja esta figura, tiene que ver con imprevistos, cambios radicales que no se tenían pensados, ¿ya? Que no se tenían pensados. La teoría de la imprevisibilidad, le dicen algunos autores. Pero en conjunto, lo que le están diciendo al juez estas teorías, por un lado subjetivo, por el otro lado objetivo, y la imprevisión, que tiene que cuidar cada detalle para poder aterrizar en un centro. Y ese centro es averiguar cuál ha sido el espíritu, la intención de ambas partes para suscribir ese contrato. Y así determinar cuál de las dos partes ha incumplido y cuál de las dos partes ha cumplido un contrato. Porque un contrato va a llegar a estados judiciales en función seguramente al incumplimiento de las partes o por tener un vicio a momento de haber sido celebrado o finalmente carecer de eficacia legal. Y todos esos temas van a ser dilucidados por la autoridad judicial. Porque cuando un contrato es claro, es preciso, no genera conflicto entre las partes. Por eso, mientras un contrato sea lo más claro, lo más objetivo y preciso posible, no va a existir problemas. Y ustedes, como abogados, futuros abogados, se van a encargar de que esto sea así. ¿Ya? El juez no es una eminencia sobrenatural, un mundo de cualidades, pero que va a adivinar a ver quién tiene razón o quién no. No. Hay reglas de interpretación contractual que le van a encaminar al juez a aplicar estas y determinar cuál de las dos partes litigantes tiene razón. ¿Sí? Esta práctica la hacemos cuando ya estamos en temas avanzados. Bien. ¿Cuáles son las reglas de interpretación de los contratos, chicos? Que van a ver de manera muy profunda cuando estén en una materia. Teoría subjetivista. Intención común de los contratantes. El artículo 510, bastante famoso en litigios de temas de contrato, y les voy a decir enseguida por qué, determina como una regla de interpretación de los contratos
la intención común de los contratantes. Y le dice al juez, le ordena al juez este precepto jurídico, que en la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no solamente limitarse al sentido literal de las palabras. Fíjense qué importante. ¿Qué le está diciendo al juez? Debes averiguar, lógicamente en base a todos los principios científicos de la valoración e interpretación que las autoridades judiciales tienen, debes averiguar cuál ha sido la intención común que ha llevado a estas partes a firmar, a celebrar ese contrato. Y no solamente te guíes por el sentido literal, por las palabras que dice. Tema importantísimo. Pero fíjense el segundo párrafo, por eso digo que el 510 es bastante famoso en litigios de contratos. En la determinación de la intención común de los contratantes, y aquí está la clave, se debe apreciar el comportamiento. Se debe apreciar el comportamiento total de estos y las circunstancias del contrato. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien el juez, a mérito de todas las pruebas que vayan a aportar las partes, va a tratar de averiguar cuál ha sido el espíritu, la intención, lo que los ha motivado, lo que los ha impulsado a suscribir el contrato, ¿no? También tiene que fijarse en cuál ha sido la conducta, el comportamiento, ¿sí?, de estas partes a momento de, ¿sí?, a momento de celebrar el contrato. Les pongo un ejemplo de la vida real, casos de la vida real, casos que se llevan en estados judiciales. Un señor inicia un trámite de usucapión de Senado o extraordinario de un terreno de 600 metros cuadrados en los cuales, habiendo ejercido posesión, construye 2 casas gemelitas, espalda con espalda, ¿ya? Así, espalda con espalda, cuya línea divisoria de los espaldares de los inmuebles son 300 metros, es decir, 600 el total, y hace una división ya material y construye un chaletcito con vista a este lado y se apoya en el otro inmueble y con vista a este otro lado, 2 casitas. Inicia el proceso de usucapión y pone en venta una de las casitas. Un matrimonio joven, haciendo mucho esfuerzo, decide comprar y les dice que el inmueble tiene un valor de $70,000, que se encuentra en proceso de saneamiento del derecho propietario en usucapión, y suscriben un contrato de compromiso de compra-venta, en el que los compradores están entregando la suma de $20,000 al momento de suscribir el contrato, y que periódicamente, mientras va saliendo los papeles, van a ir abonando $1,000, $2,000, $3,000. ¿Sí? El compromiso también decía que una vez que salgan los documentos del juzgado y se registren derechos reales y se haga el registro también en la alcaldía y todo lo demás, el vendedor debía comunicarles a los compradores para que estos puedan reunir el saldo faltante para llegar a los 70,000 y conciliar cuentas de cuánto habían logrado abonar hasta la fecha del registro del inmueble. Este matrimonio joven iba abonando $1,000 por mes, haciendo un tremendo esfuerzo, un tremendo esfuerzo. Sin embargo, el vendedor nunca les avisó, más o menos por el plazo pactado, de que los papeles ya habían salido del juzgado y ya habían sido registrados en derechos reales. Se enteran casualmente y con justa razón les reclaman al vendedor.
El vendedor en primera instancia se molesta y les dice, bueno, entonces alisten la plata y vamos a firmar la minuta definitiva porque habían firmado un contrato de compromiso de venta. A partir de acá, ahora observen lo atinente al párrafo 2 del artículo que estamos viendo. Los jóvenes, el matrimonio joven, se dan a la tarea de conciliar primero cuánto ya habían pagado durante ese tiempo y resulta que era la suma de $49,000 que ya habían entregado. Lo que quiere decir que había un saldo de $21,000. ¿Ya? Entonces, intentan cumplir con la obligación y el vendedor se ocultaba, rehusaba con toda clase de artimañas hasta que al final es el más molesto de las partes y les dice mejor les devolveré su anticipo y listo, me han ofrecido mucho más dinero que ustedes. Ante esa realidad lo que hacen los jóvenes es analizar el contrato lógicamente con los abogados y encuentran y toman la decisión de que deben demandar el cumplimiento del contrato. No desean que se les devuelva la plata porque es más del 50% que ellos sí han cumplido con lo que en el documento se había pactado y quien no ha cumplido es la otra parte. Entonces se inicia un proceso de cumplimiento de contrato. El juez valora no solo el contrato, sino el comportamiento de las partes. Si los promitentes compradores ya habían abonado la suma de $49,000, ¿es una muestra de querer cumplir y estar cumpliendo con el contrato o no? Sí. Definitivamente. El hecho de no haberles comunicado que los papeles ya habían sido registrados en derechos reales en la alcaldía por parte del vendedor, ¿es una buena o mala conducta? Es una conducta negligente, ¿no? Y el hecho de decirles en algún momento, si quieren se los devuelvo lo que han abonado porque me han ofrecido más, ¿es una buena o mala conducta? Mala conducta. Además de mala fe. El juez valora a momento de interpretar, conforme dice el 510, incluso el comportamiento de las partes con referencia al cumplimiento del contrato. Y el juez ordena que se cumpla ese contrato de compromiso de compraventa. Es más, ordena que sea en su despacho la firma de la minuta definitiva y designa a un notario para que protocolice ese documento. Es un caso real que se llevó en la oficina y si nosotros éramos de mala fe, no solamente podíamos haber exigido el cumplimiento del contrato con relación a la mitad del lote que compró, porque el lote era 600 metros, e hizo hacer 2 casas gemelitas, les dije, ¿no? Entonces compraron solamente la mitad, 300 metros que tenía la casa. ¿Por qué les digo si éramos de mala fe? Porque en el contrato decía que la compra-venta suscrita en promesa de venta, o sea, compromiso de compra-venta, tenía que ver con la totalidad del terreno. ¿Y qué se entiende por totalidad? Los 600 metros. Si en algún momento nos hubiéramos portado de mala fe, hubiéramos demandado el cumplimiento del contrato en su totalidad, con referencia al terreno. Pero no hicimos eso. Aclaramos que si bien el contrato de manera confusa establece que es la totalidad del inmueble, declaramos en honor a la verdad que simplemente hemos comprado la mitad, el 50%. Esa también fue una actitud que el juez valoró. Eso es un acto de buena fe. Exactamente. ¿Y por qué? Fíjense, en la determinación de la intención común de los contratantes,
se debe apreciar el comportamiento total de estos. ¿Quién se ha portado mejor que quién? Los promitentes compradores. Cuando el juez ha establecido que se aliste el saldo de $21,000, los compradores han cumplido y han entregado el dinero al juez para que el juez le diga a la otra parte cuente. O sea, no parece no ser nada detallado, nada minucioso el tema de los contratos, cuando llegan a litigio, no llegan a litigio, pero es un mundo de formalidades, chicos. Y este artículo 510 es uno de los que más usamos, cuando existe alguna controversia entre las partes. Y de ahí se vuelve a establecer, mientras un contrato sea claro, sea preciso, sea específico y de fácil comprensión para ambas partes, lo más probable es que no existan problemas. Pero si un contrato es ambiguo, confuso, con palabras que llaman a más de una interpretación en determinado momento, que se salen del espíritu del contrato, estamos frente a un litigio judicial para buscar o la ineficacia de ese contrato, el cumplimiento de ese contrato, la resolución de ese contrato o la rescisión de ese contrato. Tal cual ven ustedes. Y ahí está otra regla para la interpretación. Cláusulas ambiguas. Lo establece el Código Civil, artículo 511. Cuando una cláusula es susceptible de diversos sentidos, es decir, diversos entendimientos, el juez le debe dar el que pueda producir algún efecto con referencia al tipo de contrato que han firmado. Es libertad del juez. Dice, a ver, estoy frente a un contrato de alquiler y esta cláusula es, ¿cómo se puede entender? De dos o de tres maneras. Entonces el juez le debe dar una interpretación acorde a la naturaleza del contrato que han firmado. Jamás, nunca puede decir ninguno. Jamás. Tiene que acomodar su criterio a algo que se adecue al tipo de contrato que se ha suscrito. Por eso es que en contratos se recomienda siempre usar palabras cortas, usar palabras claras y precisas y evitar las palabras que puedan tener una, dos, tres interpretaciones. ¿Ya? Cláusulas ambiguas. Eso es muy importante cuando vayan a desarrollar. Estos son pantallazos. Ahora, si las cláusulas ambiguas son una preocupación, también lo son las palabras o los términos con diferentes acepciones, es decir, con diferentes significados. ¿Sí? ¿Qué dice el artículo 512? Los términos susceptibles de dos o más sentidos o acepciones, ¿no?, deben tomarse en el que más convenga a la materia y naturaleza del contrato. Claro, debo adecuar como juez que si hay uno, dos o tres palabras que tienen diferente significado, llaman a diferente definición, debo decir cuál es la que mejor se adecua y se aproxima a la naturaleza del contrato y a la conveniencia de las partes. Esa es una labor del juez. Y reitero, debido a que se le ha dado el uso de términos con diferentes acepciones. Bien. Cuando hablamos de interpretación de los contratos, estamos hablando de que alguien va a averiguar qué han querido decir las partes en cada una de las cláusulas. Hay cláusulas que si bien están en el contrato, no se usan. O sea, no se disgregan, no se examinan.
parecería que son cláusulas tradicionales, por tradición, por costumbre están ahí. Y a veces ni siquiera se las expresa. Entonces, el 513 de nuestro Código Civil nos dice, se deben suplir en el contrato las cláusulas que son de uso, aunque no se hayan expresado. Quitar esas llamadas tradicionales y poner aquellas que sí se pueden usar. En términos claros, y hay bastante jurisprudencia con respecto a este tema del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que un contrato se debe interpretar como un todo o se debe interpretar de forma distinta cláusula tras cláusula? ¿Qué creen? Bueno, listo, No, particularmente yo pienso que debería ser cláusula por cláusula porque según el caso, su petitorio no es el mismo, digamos. ¿Ya? ¿Alguien más? Adelante, Lidia, levantó la mano. concuerdo con Nancy, porque cada cláusula va a determinar qué puntos han puesto exactamente y qué cosas están pidiendo cada quien por su parte. Entonces, la interpretación del juez debe de ser por cada cláusula para ver quién está yendo de buena fe o quién está actuando de mala fe. Ahí también el juez se podría dar cuenta, ¿no? Ya. Y el resultado final de la interpretación tiene que arrojar una interpretación total del contrato o una interpretación separada. Total, doctor. Total. Total. Muy bien. Muy bien. Y eso es lo que dice otra de las reglas para la interpretación, que dice interpretación por la totalidad de las cláusulas. Las cláusulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras. Tiene que ser secuencial. Atribuyendo a cada una, y ahí viene lo que ustedes decían, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto de todo el acto. El contrato es un todo, pero va a interpretar cláusula por cláusula para llegar a interpretar la totalidad del contrato. ¿Sí? Hay una técnica que que usamos cuando yo dicto la materia de contratos, y se llama el tema, los temas del tema. Así se llama, los temas del tema. Que consta de 3 pasos. Uno es la elección del tipo de contrato. A ver, ¿a quién se le ocurre cualquier contrato? A la primera. Díganme un contrato, cualquiera. Compra y venta. Perfecto, un contrato de compra-venta. ¿Cierto? Ese es el tema para la técnica que empleamos. El título del contrato, el tipo del contrato. Compra-venta. Ahora, usando esa técnica, lo que hacemos es los temas del tema. Y los temas del tema suponen las posibles cláusulas que un contrato de compra-venta debería llevar. Y se juega con una lluvia de ideas. A ver, si ustedes han elegido un contrato de compra-venta, ¿qué cláusulas creen que debe llevar ese contrato? ¿Qué condiciones creen que debe llevar? O sea, las cláusulas principales. Sí, sí, cualquiera. Es una lluvia de ideas. El, el costo del inmueble o de Ya, lo que se esté comprando. el precio, ¿qué más? La modalidad de pago podría ser. Ya, la modalidad de pago, ¿qué más creen? Lo que se les ocurra, lo que se les ocurra. Los datos del comprador y del vendedor. Ya, fíjense lo que vamos a hacer.
Perfecto. Vamos a llevar esto acá. Y vamos a poner un título para que les muestre más o menos cómo se va practicando la redacción de contratos. Contratos de compra-venta. Perfecto. Ahora. Bien. ¿Qué me decía? El precio. ¿Qué más? Condiciones o forma de pago. ¿Qué más? Escucho. Datos del comprador y del vendedor. Datos de las partes. ¿Qué más? Lugar y la fecha sería un dato importante también. Lugar y fecha. ¿Qué más? Derecho propietario podrá ser. Claro, el estado en el que se encuentra el bien que se está comprando. Ya. Estado del inmueble. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Somos más? 20 y solo yo y Nancy estamos hablando de todo. ¿Qué más debería tener un contrato de compra-venta? Y esto es haciendo una práctica de cero, simplemente les estoy dando un pantallazo. Puedo poner, a ver, precio, datos, puedo poner conformidad, puedo poner límites, puedo poner del estado legal del inmueble, puedo poner, ¿qué más puedo poner? Mm, Ah, el saneamiento, si está todo saneado, evicción puedo poner, ¿cierto? Eso que estamos haciendo se llaman temas del tema. El tema principal es el contrato de venta. Si yo redactara en cada una de estas posibles cláusulas, tómenlo como posibles cláusulas, porque si aquí yo le pongo primera, le pongo segunda, le pongo tercera, le pongo cuarta y así sucesivamente. Si lo que acabamos de ver nos dice que en la interpretación total del contrato se va a interpretar una por medio de otras, en un orden como el que ustedes ven, ¿será posible interpretar así? En el orden que dimos, no. No, muy Yo bien, considero que no. ¿cierto? Pero si ya No. ordenamos la cosa, ¿Sí o no? El segundo paso es la organización de las posibles cláusulas. Es decir, yo tengo que ordenar estas posibles cláusulas dándole un orden secuencial que me permita cumplir con la interpretación del contrato por una cláusula por medio de la otra. Así no voy a poder, así no va a poder el juez. Imagínense, primero el precio. Segunda, condiciones o forma de pago. Ni siquiera estoy hablando del inmueble, ya le estoy hablando del precio, las condiciones, ¿sí o no? Y en la tercera están los datos de las partes. Entonces, el segundo paso es organizar esto de manera secuencial. Por ejemplo, las partes tendrían que ser la cláusula primera, ¿sí o no? Para identificar a los sujetos del contrato. ¿O no? La segunda tendría que ser el derecho propietario. ¿Por qué? Porque el objeto de la venta va a ser el inmueble. Ah, aquí ya se me ocurre entonces. Objeto. ¿Cuál va a ser el objeto? Entonces yo le tengo que dar un orden secuencial a estas posibles cláusulas, cuidando que los términos no sean ambiguos, no sean confusos, no lleven a una segunda o tercera interpretación. En contratos no se necesita ser poseedor de un vocabulario excesivamente fino, no.
se necesita utilizar un vocabulario excesivamente claro. Una vez que yo organizo estas cláusulas, les doy un orden secuencial para decir, a ver, partes, perfecto. Vendedor, comprador. ¿Qué se está vendiendo? El inmueble, derecho propietario. Cuarto, objeto. ¿Cuál es el objeto? La venta del inmueble. Perfecto. Quinto, tendré que poner el precio para saber. Sexto, ¿cómo se va a pagar? Condiciones. 7, el estado del inmueble de pronto. Los límites. Estado legal, saneamiento es lo mismo. Puedo suprimir 1, puedo suprimir 2, puedo aumentar 1, puedo aumentar 2. ¿Se dan cuenta? Organizado que tengo esto, el tercer paso es el rellenado, se llama, de cada una de las cláusulas. ¿Qué quiere decir? Tengo que redactar mi contrato. Puedo tener 1000 modelos, chicos, en internet, lo que sea. Puedo copiar, puedo hacer, pero ahí va a quedar. En cambio, si ustedes asumen la técnica de poder redactar los contratos de cero, así se practica. Así practicamos, ¿no? Y esta técnica en el ámbito presencial, si las clases fueran presenciales, mucho mejor, porque trabajamos con pizarra. Una vez que yo me he acostumbrado a elegir los temas del tema, es decir, las posibles cláusulas, me he acostumbrado a organizar y a ordenar secuencialmente, el rellenado se me hace mucho más fácil. Y ahí vienen otras técnicas. Ahí viene en qué tiempo se debe redactar, en qué persona se debe redactar. O sea, pero tengo que aprender a redactar un contrato. Copiar a veces sirve, pero a veces también no sirve. ¿Sí? ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario? ¿O está claro? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen Boris, Patricia, Víctor, José Gabriel? ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es lo que ustedes van a ver en materia de contratos. Claro, de manera más profunda y todo, ¿no? Pero van a ver. No hay ningún problema. Ahí volvemos. ¿Sí? Ahora, hay que tener cuidado de las expresiones demasiado genéricas, demasiado generales. Hay que delimitar el tipo de contrato que estoy celebrando. No podemos mezclar, si estoy celebrando un contrato de compra-venta, en el contrato de compra-venta no puedo hablar nada de alquiler, no puedo hablar nada de anticrético. Alquiler es alquiler, anticrético es anticrético, y a eso se refiere. Hay que cuidar que cierta terminología no sea muy general para no tener problemas. A ver, estamos llegando al final de la primera sesión. Permítanme hacer un corte acá y enseguida les paso el link, chicos. ¿Está bien?